Consideremos un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales en el espacio y veamos qué datos son necesarios para poder escribir la ecuación de un plano al que yo llamé plano pi. Vamos a necesitar conocer las coordenadas de un punto que pertenezca al plano, por ejemplo lo vamos a llamar p sub 0 y lo voy a ubicar por acá. Y también vamos a necesitar las componentes de un vector que sea perpendicular al plano. Por ejemplo, lo voy a poder dibujar por acá. Ese vector lo voy a llamar vector n y tiene que ser perpendicular al plano. Es decir, que este ángulo tiene que ser recto y si trazara este ángulo por acá, también tiene que ser recto, ¿verdad? Tiene que ser perpendicular a cualquier vector que esté sobre el plano. Eso nos permite pensar que cualquier punto P que esté en el plano debe cumplir la condición de que donde se encuentre P formará un vector con P sub 0. Por ejemplo, si P está en ese lugar, armará este vector con P sub 0 que va a tener que ser perpendicular a N, tanto si P está en ese lugar o en cualquier otro punto del plano. El vector que armen entre P y P sub 0 va a tener que ser perpendicular a ese vector N. Eso nos permite escribir que un punto P de coordenadas X y Z pertenece al plano pi si y solo si cumple la condición de que el vector que armen entre P sub 0 y P sea perpendicular al vector N, que sabemos que es perpendicular al plano pi. Y como ya sabemos que para que dos vectores sean perpendiculares, la condición que se debe cumplir es que el producto escalar entre ellos sea igual a 0, podemos escribir esto del siguiente modo. Un punto P de coordenadas X y Z pertenece al plano pi si y solo si el producto escalar entre el vector P sub 0P y el vector N es igual a 0. Esto que acabamos de escribir es una ecuación y relaciona a dos vectores. Entonces la vamos a llamar la ecuación vectorial del plano. Pero como al principio dijimos que para avanzar y llegar a esto, lo que conocemos son las coordenadas de P sub 0 y las componentes de N, escribamos por acá, para P sub 0 vamos a indicar sus coordenadas como x0, y0, z0, y sabemos que pertenece a pi. Esto es un dato. El otro dato es el vector n, que viene dado por sus componentes, que son conocidas, las vamos a llamar A, B y C. Y sabemos de ese vector n que es perpendicular al plano pi. Toda esta información nos permite escribir de otra manera este producto escalar, utilizando las componentes del vector P sub 0P y las componentes del vector n. Al vector P sub 0P lo podemos escribir por acá en componentes. Recordemos que se obtienen las componentes de ese vector haciendo el vector posición del extremo menos el vector posición del origen. Y nos quedan como componentes x menos x0, y menos y0, z menos z0. Este vector lo vamos a reemplazar acá en sus componentes y este vector va a ser reemplazado por sus componentes. Veamos cómo queda. P sub 0P es de componentes x menos x0, y menos y0, z menos z0. Y vamos a hacer el producto escalar con el vector n, cuyas componentes son a, b y c. Sabemos que ese producto escalar debe dar resultado 0. De este producto escalar obtendremos a por x menos x0, primera por primera, más b por y menos y0, más c por z menos z0 igual a 0. Ahora podemos aplicar propiedad distributiva en cada uno de esos tres términos, obteniendo a por x menos a por x sub 0 más b por y menos b por y sub 0 más c por z menos c por z sub 0
igual a 0. Ahora vamos a ordenar un poco esta expresión y a todos los términos que tienen un signo menos por delante lo vamos a asociar en un mismo paréntesis, escribiendo A por X más B por Y más C por Z más el paréntesis que va a contener a esos tres términos que tienen un signo menos por delante. Menos A por X sub 0, menos B por Y sub 0, menos C por Z sub 0, igual a 0. Veamos que todo lo que aparece en el paréntesis es conocido. Es decir, si tuviésemos los datos numéricos de las coordenadas de P sub 0 y de las componentes de n, esto que aparece en el paréntesis podría resolverse y sería un número. Fíjense que tanto A como B como C serían números conocidos. Lo mismo para X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, de modo que el paréntesis es algo así como un término que no depende ni de la variable X, ni de la variable Y, ni de la variable Z. Es lo que vamos a llamar un término independiente en esta expresión. Y le vamos a poner por nombre una única letra que lo identifique llamándolo D. Es así que a esto lo podemos terminar escribiendo de este modo. A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Y es una ecuación lo que acabamos de escribir. Es la que vamos a llamar la ecuación general para el plano pi. Y del mismo modo que pasó para la ecuación general de la recta en el plano, en este caso, las tres componentes del vector normal, son A, B y C, están incluidas dentro de la ecuación general del plano. A, B, C y D son los coeficientes de esta ecuación, donde ya sabemos que los tres primeros coeficientes son las componentes de un vector perpendicular o normal al plano dado. Y diremos que el coeficiente D, es decir, el término independiente de esta ecuación general del plano, es en valor absoluto proporcional a la distancia entre el plano y el origen de coordenadas. Existe un caso especial o particular de la ecuación general del plano, que es la que se da cuando n, el vector normal, tiene módulo 1. Es decir, si n es un versor, si su módulo es igual a 1. En ese caso, decimos que la ecuación, en lugar de llamarse ecuación general, se llama ecuación normalizada del plano pi. Y en ese caso, cuando la ecuación es la normal o normalizada del plano, el término independiente va a ser en valor absoluto igual a la distancia entre el plano y el origen de coordenadas. Y también se cumple en la ecuación general de un plano que cuando el término independiente, es decir, D, vale 0, es porque ese plano contiene al origen de coordenadas. También se pueden analizar casos particulares de la ecuación general del plano, anulando los coeficientes A, B y C de A1 o de A2. Así, por ejemplo, si el coeficiente A vale 0 y ninguno de los otros tres se anula, obtendremos la ecuación general de un plano que va a ser paralelo al eje X y perpendicular o también llamado proyectante sobre el plano coordenado YZ. Y si anuláramos coeficientes de A2, por ejemplo, si anuláramos B y C juntos, obtendríamos la ecuación general de un plano que va a ser paralelo al plano coordenado YZ, es decir, va a ser perpendicular al eje X. Y si en alguno de esos casos agregáramos también la condición de que D valga 0, esos planos van a contener al origen de coordenadas. Veamos ahora el concepto de trazas de un plano. Se llaman trazas de un plano a las intersecciones de él con cada uno de los planos coordenados. Podemos entonces, para el plano que está representado gráficamente en el pizarrón, identificar a las distintas trazas. Por ejemplo, puedo llamar a esta traza T sub 1,
Traza t sub 2 a esta y traza t sub 3 a esta otra. Se ve claramente que está dibujada la parte de este plano que se ve en el primer octante. Por supuesto que el plano sigue hacia atrás de cada una de las paredes y hacia abajo del piso, ¿verdad? Veamos cómo expresar cada una de esas trazas. Se ve claramente en este caso que son rectas. Lo que se ve es el segmento que aparece en el primer octante de cada una, pero también siguen atravesando las paredes y el piso, si pudiéramos pensarlo como si esto fuese el rincón de una habitación. Entonces, si queremos escribir en ecuaciones cada una de esas trazas, vemos que son rectas, pero están en el espacio. Es decir, que no se van a escribir del mismo modo que una recta en el plano. ¿Cómo haremos para escribirlas? Empecemos con la traza t sub 1. Sabemos que es la intersección entre el plano pi y el plano coordenado xy. Tendríamos que poder escribir para t sub 1 esa intersección. La ecuación general del plano pi la tenemos como dato. Es decir, que podemos escribir a por x más b por y más c por z más d igual a 0. Y ahora deberíamos escribir la ecuación que corresponde al plano coordenado xy para que quede planteada justamente la intersección entre ambos planos, y esa va a ser una manera de escribir a la recta en el espacio, que en este caso se llama recta t sub 1. ¿Cuál es la ecuación que representa el plano coordenado xy? ¿Cuál es la condición que están cumpliendo absolutamente todos los puntos que estén ubicados sobre el plano coordenado xy? Es decir, sobre el piso. Esos puntos que están en el plano del piso, en el plano xy, no tienen z ni positiva ni negativa. La z, la tercera coordenada de esos puntos, vale 0. Por lo tanto, la ecuación que vamos a escribir para representar al plano coordenado xy es esa. La condición que cumplen todos los puntos del plano xy es que z es igual a 0 para cualquier valor de x y para cualquier valor de y. Y de este modo hemos encontrado la manera de representar a través de la intersección de dos planos a la traza t sub 1 en este caso. Fácilmente se pueden escribir de una manera similar las ecuaciones para la traza t2 y para la traza t3. Veamos también en esta representación gráfica que al tener ubicadas las trazas del plano, también vemos que quedan determinados los puntos de intersección de ese plano con cada uno de los ejes coordenados. Vamos a darles un nombre para identificarlos. A este lo podríamos llamar A este B y a este punto C. Y podría interesarnos encontrar las coordenadas de cada uno de esos puntos. Es decir, encontrar las coordenadas de la intersección entre el plano pi y cada uno de los ejes coordenados. Veamos qué sucede si buscamos la intersección entre el plano pi y el eje x. Si sabemos que el punto que buscamos pertenece al eje x, es un punto cuya segunda y tercera coordenadas, es decir, la y y la z, valen 0. Entonces vamos a escribir esa información. Y vale 0 y z también vale 0 para ese punto que en nuestro caso lo llamamos punto A. Esto se está cumpliendo dentro de la ecuación general del plano, porque el punto pertenece tanto al eje x como al plano pi. Entonces, esta información vamos a trasladarla a la ecuación general del plano y veremos qué sucede con el valor de la coordenada x, que en realidad es lo que nos está interesando averiguar. Escribiremos a por x, cuidado que y vale 0, más b por 0, más z también vale 0, c por 0 más d igual a 0. Al haber escrito eso, hay dos términos en esta expresión que está a la izquierda que se cancela, que son b por 0 y c por 0. Esta ecuación entonces queda con a por x más d igual a 0. La incógnita que queremos despejar
es x. Al despejar x queda el opuesto de d sobre a, pero a está dividiendo. Y para que esa operación pueda llevarse a cabo, tiene que cumplir la condición de que no valga 0. Es decir, que si en la ecuación general del plano a vale 0, no corta al eje x, por lo tanto debe ser paralelo a ese eje. En conclusión, podemos decir que la intersección entre el plano pi y el eje x se da en el conjunto formado por el punto que llamamos A, cuyas coordenadas son la primera, el opuesto de d sobre a, y las otras dos valen 0. Por supuesto que el opuesto de d sobre a lo escribimos ahora porque es en función de la ecuación general del plano. Cuando sea un plano específico, con los 4 coeficientes conocidos, a, b, c y d, números conocidos, esto va a ser un número conocido, ¿verdad? Del mismo modo que se encontraron las coordenadas del punto A, se puede plantear la intersección con cada uno de los otros dos ejes, viendo cuáles son las coordenadas de ese punto que valen 0, y llegaríamos a la conclusión de que para la intersección entre el plano pi y el eje y, que se da en un conjunto de un único punto que llamamos B, las coordenadas serán 0, el opuesto de d sobre b cuando b no valga 0, y 0 de nuevo. Y también la intersección entre el plano pi y el eje z se dará en un único punto que hemos llamado C, y sus coordenadas serán 0 para x, 0 para y, y para z tendremos el cociente menos d sobre c, donde c tiene que ser distinto de 0. Ahora vamos a trabajar a partir de la ecuación general del plano pi para encontrar la ecuación segmentaria. Y para ello vamos a escribir en la parte izquierda de esta igualdad solamente los términos que hablen de las tres incógnitas o variables, x, y z. Y son estos tres. El otro, el término independiente, no habla de ninguna de ellas tres. Entonces lo eliminamos de este lado, restando d a ambos lados de la igualdad, y nos queda escrito de esa manera. Ahora vamos a querer en este lugar fabricar un número 1. Para eso sabemos que si a ese opuesto de d lo dividimos por el mismo, obtenemos el 1. Pero tenemos que pedirle alguna condición. Sí, justamente para poder hacer eso, el término independiente de la ecuación general, es decir, d, no puede valer 0. Pero además, si nosotros dividimos por el opuesto de d a la derecha en esta igualdad, este igual ya no es cierto. Para que siga siendo cierto, debemos dividir también por el opuesto de d a la izquierda en esa igualdad. De ese modo, a la izquierda podríamos distribuir ese denominador con cada uno de los términos del numerador, obteniendo en cada expresión una división por el opuesto de d. Y entonces, a la derecha en esta igualdad, haríamos lo que queríamos, que es obtener un 1. En un siguiente paso, vamos a querer dejar en los numeradores solamente a la x, a la y y a la z. Entonces esos factores que están acompañando a cada una de ellas van a tener que ubicarse en otra posición. Justamente, recordemos que si a está multiplicando a x, no se modificaría en nada la expresión si fuese a trabajar como denominador del opuesto de d. Lo mismo para b y lo mismo para c. Pero van a trabajar como denominadores. Entonces, para poder llevar a cabo eso de trabajar como denominadores, tengo que pedirles a ellos tres, a, b y c, que no valgan 0. Aclaramos entonces que a debe ser distinto de 0, b distinto de 0 y c distinto de 0 para poder escribir lo que sigue, que será x dividido el opuesto de d sobre a más y dividido el opuesto de d sobre b
más z dividido el opuesto de d sobre c igual a 1. Así es que nos damos cuenta de que estos denominadores son la coordenada no nula que encontramos para cada uno de los puntos de intersección entre el plano pi y los ejes coordenados. Es decir, el opuesto de d sobre a es la primera coordenada, la coordenada x del punto A. Las otras dos valen 0. El opuesto de d sobre b es la coordenada no nula del punto B de la intersección del plano con el eje Y. Las otras dos, la X y la Z, valen 0. Y lo mismo, el opuesto de D sobre C es la tercera coordenada del punto C. Las otras dos valen 0. Justamente el punto C es la intersección con el eje Z. Es decir, que estos tres que están ahí debajo son tres numeritos que vamos a identificar con una sola letra. Vamos a ponerle a este H, a este K y a este L. Y así podremos escribir X sobre H más Y sobre K más Z sobre L igual a 1, que es justamente la que vamos a llamar ecuación segmentaria del plano pi, del mismo plano pi que habíamos escrito al principio en el idioma de la ecuación general. Y recordemos entonces que en la ecuación segmentaria de un plano aparecen como denominadores de la x, la y y la z las coordenadas no nulas de los puntos de intersección con cada uno de esos ejes. Es decir, H nos va a indicar la coordenada no nula del punto de intersección entre el plano pi y el eje X. K es la coordenada no nula de la intersección entre el plano pi y el eje Y. L es la coordenada no nula del punto de intersección entre pi y el eje Z. Claro que para escribir la ecuación segmentaria de un plano pedimos varias condiciones. Si D hubiese valido 0, el plano hubiese contenido al origen y estamos queriendo que no valga 0. Por lo tanto, la ecuación segmentaria no se puede escribir para planos que contengan al origen de coordenadas. Si A hubiese sido 0, el plano hubiese sido paralelo al eje X y estamos pidiendo que A no valga 0. Por lo tanto, tampoco existe la ecuación segmentaria para planos paralelos al eje X. Si B valiera 0, tendríamos planos paralelos al eje Y. Y si C valiera 0, serían planos paralelos al eje Z. En conclusión, la ecuación segmentaria no existe para planos que contengan al origen de coordenada y tampoco para planos que sean paralelos a alguno de los ejes coordenados.